Buenas noches. Gracia y paz sean sobre cada uno de ustedes y sus familias. Sean todos muy bienvenidos aquí a Matrimonios, Parejas Extraordinarias. La mejor excusa que tú y tu cónyuge pueden tener para conectarse cada viernes a fin de disfrutar de un contenido dedicado exclusivamente a mejorar tu relación de pareja. Un contenido de orientación y de consejería matrimonial. Hoy, 3 de marzo, tenemos un programa desarrollado para quienes buscan agregarle valor a su relación de pareja, y para ello cada viernes se conectan aquí a la transmisión para conocer de todos los temas que nosotros platicamos aquí. Así que un servidor aquí con ustedes, Ruster Peña y Erika Domínguez, pues les damos la bienvenida en este viernes que estamos empezando el mes de marzo, ¿verdad? Primer viernes, así que traemos un tema muy especial que esperemos que, como siempre, sea de gran bendición para sus vidas. Así es. Contrato matrimonial. Contrato matrimonial. Aprovecha para que puedas invitar a otras personas a que puedan estar en esta transmisión y puedan recibir y escuchar de este tema que vamos a platicar. Parejas están interesadas en bendecir a su relación con este tema, contrato matrimonial. La realidad es que, si bien es cierto, en toda la escritura podemos hallar el concepto de pacto, la realidad es que no es una palabra que usamos con tanta frecuencia, la palabra pacto. En nuestras conversaciones no es muy usual. La mayoría ni siquiera sabe lo que realmente significa esa palabra. El caso es que al referirnos al matrimonio, por lo general, lo que en realidad solemos hacer es concebir la idea de pacto o concebir el matrimonio en términos de un contrato. Un contrato más que un pacto. Así lo concebimos por lo regular, ¿no? Y algunos dirán, pero es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia si es lo mismo? Un contrato, un acuerdo, un pacto, es lo mismo. Desde luego que no. Lastimosamente les voy a decir que no es lo mismo. Existe una diferencia rotunda entre ambos términos. Contrato y pacto no son lo mismo. Entonces, analizaremos en qué consiste un contrato matrimonial. ¿En qué consiste el contrato realmente? De entrada, necesitamos saber, obviamente, pues qué es un contrato, ¿verdad, Erika? Para poder ahondar en él y poder abundar en él, conocer todo lo que concierne a un contrato. Hoy en día, nuestra sociedad está contractualmente orientada y manejada, y nos dirigimos mediante contratos. Y con frecuencia nosotros solemos decir, ¿sabes qué? Pongamos eso por escrito. ¿Sí? Y muchas veces también hay frases que hacen alusión a la tinta, ¿no? Y a la escritura. Y dicen, ¿sabes qué? No, pongámoslo con tinta, ¿no? La tinta no olvida, ¿no? Etcétera, etcétera. Papelito ¿no? habla, Papelito habla,
todos esos ademanes haciendo alusión a una sociedad que se mueve por contratos, por escritos, por firmas, ¿no? Cuando muchos siglos antes la palabra era una cosa que se llama, valía, ¿no? Pero yo creo que también son parte de los valores que se han perdido, ¿no? Porque, como tú dices, a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos, con que dieran su palabra era más que suficiente. No necesitaban firmar, no necesitaban tener un acuerdo de papel, ¿no? Sí. Sino que era de palabra. Y lo que decía la persona, eso era ley. Wow. Digámoslo así, ¿no? Sí. Pero yo creo que en este tiempo, en estos últimos tiempos, los valores se han perdido. Ahora necesitas hacer un contrato para serle fiel a una persona. Necesitas un contrato para cumplir tu palabra de pagar algo o de hacerte responsable por tus hijos. Cosas como esas, ¿no? Wow. Y si te pones a pensar, tú dices, wow, un contrato para hacerme responsable de mis hijos. Uh-huh. Y lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, pero hay que explicar, porque bueno, sí, pero al fin y al cabo, o sea, puedes explicar todo, podemos explicar las razones y los motivos y todo eso, pero al fin y al cabo son nuestros hijos, uh-huh, ¿no? Entonces cuando lo pones sobre una balanza y empiezas a valorar y tú dices, wow, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué nos está pasando? En la sociedad que nos ha tocado vivir, señores, es mediante un contrato con el que tenemos la seguridad, escuchen esto, de que la persona o la empresa va a cumplir los compromisos acordados. O sea, el contrato se ha convertido prácticamente en el sustituto de mi integridad. Uh-huh. Está tremendo, ¿no? O sea, numerosas parejas introducen esta mentalidad en sus matrimonios, suscriben sus contratos para obligarse mutuamente a cumplirlos. Y es lamentable, pero este tipo de matrimonio fomenta el resentimiento, las heridas, el enojo e incluso conducen al divorcio en muchos de los casos. Pero sigamos analizando esta mentalidad de contrato, ¿no? En esencia, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas. Obviamente, el contrato que estamos hablando es entre dos personas, ¿verdad? Pero estamos dando la definición. Como definición, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el que se especifica que uno hará determinada cosa mientras el otro cumple con otra y se complementan, ¿no? Por ejemplo, el banco me permite tener un automóvil siempre y cuando yo pague las cuotas establecidas en tiempo y forma, ¿no? En caso de que yo incumpla con lo acordado en ese escrito, el banco tiene todo el derecho legal de expropiar el auto, quitarme el auto, despojarme del auto, ¿no? Nuestra sociedad se rige actualmente y se erige, o sea, se edifica sobre este concepto de contratos. Así que continuamente estamos suscribiendo contratos de alquiler, de venta, de renta, de servicio, de compra, etcétera, ¿no? Algunos de estos contratos significan un compromiso legal, pero otros de tipo moral. Si mi esposa y yo acordamos que ella cocina y que yo lavo los platos, por ejemplo, lo que hicimos fue definitivamente un acuerdo o un contrato informal. ¿Por qué? Pues nadie escribe eso, ¿no? Al menos hasta donde yo tenga entendido, no aparezca uno por ahí que lo tenga escrito por contrato y lo ponga, seguramente lo ponga en la estufa o en la nevera. Tú haces esto. De hecho sí lo sabes. Mira, los viernes tú haces esto, los martes, bueno, es malo, y es malo. Es mutuo acuerdo, ¿no? O sea, es algo... Sí, y tú dices, ¿y es malo eso? Pues no es malo. Ahorita vamos a ver dónde es que está el meollo del asunto, dónde está el tema con esto, ¿sí? Pero es malo, no.
Entonces, cualquier contrato informal es bueno, ¿sí? Siempre y cuando ambas partes sean íntegras. Pero muchas relaciones fracasan debido a que alguno de los implicados no fue capaz de respetar lo acordado. Ahora bien, si se tratara de un contrato legal, pues estaba hablando de un contrato informal, pero si se tratara de un contrato legal, entonces una de las partes podría demandar a la otra para hacerle cumplir y así lograr un acuerdo justo, ¿no? Pero en un contrato informal, donde no hay nada escrito, cuando no se está cumpliendo por la ley, el no cumplimiento puede desencadenar desilusiones, acusaciones y hasta abuso verbal y físico, intentos por hacer que la otra persona cumpla con el compromiso, ¿verdad? Porque pues, no hay nada que le obligue físicamente. Porque lo que se hace informalmente, o sea, hay algo que te obliga interiormente, que era lo que tú acababas de decir hace unos minutos. Antes, los antiguos, había algo que tenían por dentro que les impulsaba a cumplir, aunque no lo tengan escrito, ¿no? Entonces, el caso es que una sociedad no puede existir, señores, sin leyes que regulen la relación matrimonial. Por lo tanto, en este sentido, desde luego el matrimonio es un contrato. O sea, no podemos decir que no. Claro que es un contrato, ¿verdad? Y lo escribes y lo firmas. Ahora bien, para aquellos que buscan una relación extraordinariamente bendecida, una relación dirigida hacia el progreso, hacia el éxito, hacia la unión, hasta que la muerte los separe, para aquellos que buscan este tipo de relación, el matrimonio es mucho más que un contrato. Es mucho más que un papel escrito a tinta. El matrimonio es un pacto. Es un pacto. Desde luego, los contratos son importantes. No, pero es que son importantes, ¿sí? La mayoría de las parejas casadas, con el paso de los años, han acordado ciertas cosas, como por ejemplo, si tú acuestas a los niños, yo ordeno la cocina, ¿no? Si limpian los vidrios del lado fuera, yo los limpio del lado dentro. Si quitas el polvo de los muebles y pasas la aspiradora, yo voy a cortar el césped, voy a cortar el pasto y voy a podar los arbustos. Voy a podar la planta que esté afuera. Voy a arreglar y voy a limpiar afuera en el patio, ¿no? No hay absolutamente nada de malo, como habíamos dicho hace unos minutos, no hay absolutamente nada de malo en ese tipo de acuerdos. Son acuerdos que forman parte de la vida misma cotidiana de toda pareja. Y está bien, claro, de hecho es parte de la organización y de que podamos compartir actividades por igual. De hecho, esta clase de tratos, de acuerdos, ¿no? Facilitan la distribución de tareas según la capacidad que tengamos cada uno, que casi siempre o siempre son diferentes, o lo que nos interesa hacer, etcétera, ¿no? Pero que siempre busca un beneficio mutuo, porque el hogar es de los dos. Claro, ¿sí? Y en pláticas pasadas estuvimos hablando de que somos un equipo, ¿no? O sea, dentro del matrimonio, pues tienen que haber ciertas reglas y ciertos estatutos que nos vamos a poner de acuerdo como equipo, porque somos un equipo y tenemos una meta en común, ¿no? Sí. En este caso, entonces el que quedemos en un acuerdo, mira, tú haces esto y yo hago el otro,
no nos hace ni menos hombres ni menos mujer, ¿no? Porque estamos en el mismo barco y tenemos que anclar para el mismo lugar. Así es. ¿No? Entonces, en este tiempo, pues sí, el contrato matrimonial, pues va, ¿no? O sea, va porque es parte de los cambios del tiempo, de la vida, y pues sí, ¿no? O sea, y más esa gente que tiene mucho dinero, imagínate, o sea, se cuidan hasta el respirar, ¿no? Sí. Y la realidad es que cada pareja tiene una manera de verse a sí misma, ¿no? Como nosotros decimos siempre, cada relación matrimonial, cada matrimonio, cada pareja es una huella. Uh-huh. No puede ser igual a otra pareja, ¿sí? Porque no las hay. Entonces, ese tipo de acuerdos no es ningún problema. Al contrario, está bien. Ahora, el problema surge cuando nuestros matrimonios pasan a ser algo que solo acciona si hay un contrato o una serie de acuerdos. O sea, cuando no hay nada que esté establecido, no, pues hay que resuelva, yo no lo hago. Uh-huh. O no me importa, o tal vez no digo nada, pero simplemente no me muevo un dedo. ¿No? Cuando esto sucede es que hemos abandonado la correcta visión, ¿verdad? El adecuado enfoque del matrimonio lo hemos olvidado. El matrimonio es más que un contrato, es un pacto, ¿sí? No obstante, esos contratos y pequeños acuerdos que hemos dicho hace unos minutitos, unos ejemplos, influyen de manera decisiva en el cumplimiento de nuestro pacto, uh-huh. Porque es como el día a día, ¿no? Nos ayudan precisamente a cumplir ese pacto que un día sellamos con nuestros votos, ¿no? Ahora, veamos algunas características de un contrato, ¿no? Características del contrato. Por ejemplo, el contrato tiene una limitación temporal, ¿sí? Hay un tiempo establecido para, ¿sí? Cuando alquilamos un departamento, por ejemplo, lo hacemos por mínimo, no sé, 6 meses, un año, dependiendo del país o el lugar, ¿no? Pero tiene un tiempo de validez ese contrato y luego se hace una renovación. Uh-huh. Si compramos una casa o solicitamos un préstamo, firmamos un contrato para pagar en determinada cantidad de años esa cantidad. En fin, la mayor parte de los contratos legales se celebran por un tiempo determinado. Eso es tanto así que además existen penalizaciones que debería pagar la persona que incumple con ese tiempo del contrato. O sea, es importante. Ahora bien, si la mayoría de las ceremonias matrimoniales, señores, incluyen la promesa de, escuchen esto, hasta que la muerte nos separe, pero en verdad muchas parejas reinterpretan esta expresión en forma de contrato. ¿Y qué sucede? Cuando se interpreta de esta manera, cuando en realidad se interpreta de esta manera, en lugar de interpretarse como un pacto, más adelante vamos a ver lo que es un pacto, o sea, interpretan el hasta que la muerte nos separe en forma de contrato. ¿Cómo? Lo que en realidad quieren expresar es: nos comprometemos mientras la relación signifique un beneficio para ambos. Si en un par de años, 5, 10 o 20 años, este matrimonio deja de ser beneficioso, podríamos romper este contrato y atenernos a las consecuencias. O sea, lo acomodamos a nuestra conveniencia o a la situación que esté pasando. Posiblemente hayan quienes me digan, bueno, pero es que, y me den explicación y todo eso. Yo
nosotros estamos hablando con estas parejas que estamos conectados en este momento y aquellos que se van a conectar. Estoy hablando o estamos hablando de tu relación que tienes actualmente en este momento. Tu compromiso es de por vida con esa persona con quien estás. Es que yo antes, que yo... No estamos hablando del antes, estamos hablando del aquí, hoy y ahora. La persona que está a tu lado es la persona con quien tienes un pacto matrimonial. Y la definición que tiene este pacto, tú eres quien la vas a emplear, eres quien la vas a ejecutar. Ahora, si lo que tú entiendes que posees es un contrato, entonces estás pensando de esta manera. Mientras sea beneficioso, seguimos. Cuando hayan problemas, usted por su lado y yo por el mío. Está tremendo. O sea, se reinterpreta la palabra de hasta que la muerte nos separe, porque se ve solo como contrato el matrimonio, cuando en realidad es más que un contrato. Pues es un pacto. ¿Ah? Es un pacto que hemos hecho, ¿no? Y no solamente hasta que la muerte, Luz. Hace tiempo nosotros dimos un testimonio de una pareja de una pareja joven que tenían hijos y la mujer tuvo un accidente, ¿recuerdas? Que lo platicamos aquí, y quedó inválida. Entonces el esposo se le hizo fácil dejar a la mujer y a los hijos e ir, o sea, huir de la responsabilidad del pacto que él había hecho, que hasta la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando vemos las circunstancias que se están saliendo de control, porque el matrimonio, lo hemos dicho, no siempre va a ser miel con hojuelas, ¿no? Tiene sus altas, tiene sus bajas y sus ondeos. Entonces, es un proceso que como matrimonio pasamos y tenemos que crecer juntos, pero a alguno de los dos a lo mejor no nos gusta cuando la situación está por debajo, y lo que hacemos es correr, ¿no? Que se nos hace fácil romper ese pacto, y como tú dices, tomarlo como ese contrato de que si ya no me conviene, corro. Huyo. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de acuerdos, cuando se ve el matrimonio como un contrato, entonces tú te predispones, los cónyuges se predisponen hacia el divorcio. Con tan solo pasar por un tiempo de dificultad, ya estamos pensando en separación, porque se concibe el matrimonio como un contrato y ya, como algo que tú puedes abrogar y ya, y se acabó y vámonos, cualquier cosita rompamos. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Número 2, acciones específicas. La segunda característica que encontramos en un contrato, acciones específicas. Cuando compramos un electrodoméstico, por ejemplo, se nos ofrece adquirir la extensión de su garantía por lo regular. Un electrodoméstico, muchas veces también cuando compramos, qué sé yo, un antivirus, una computadora, celular también, o cuando por ejemplo hacemos el envío de una paquetería, ¿no? Pagamos por una seguridad X, para que garantice la llegada de eso que compramos en total funcionalidad, ¿no? Es un contrato en el cual, mediante el pago de una tasa, la compañía se compromete, en dado caso pase algo, a reparar el artefacto durante cierto tiempo y bajo determinadas características o condiciones, ¿no? Entonces, la mayoría de los contratos incluyen el material y la mano de obra, la mayoría. Si uno desea conocer a detalle todos los aspectos de la cobertura,
Entonces hay que leer, recuerden esto, las letras pequeñitas. Cuando usted firma un contrato con el banco, si usted se fija, detrás del contrato hay unas letras pequeñas que nadie les gusta leer. Nadie les gusta leer. La persona que tenga en cuenta que la persona que está al frente suyo en un banco tiene que tener la disponibilidad, y debe ser así, de que le permita a usted leer todo antes de firmar. De hecho, no lo debe obligar. Firme rápido. No. Usted me espera ahí porque yo tengo que leer esto. Pero nadie lo hace. Poca gente lo hace. Pero todo eso sale a relucir cuando vienen los problemas. En el artículo 458, acápite 785B, ahí dice que usted cometió tal falta y por tanto pague. ¿No? Pero no lo leímos. Bueno, el caso es que la mayoría de los acuerdos que son informales, que se establecen dentro del matrimonio, también se refieren a asuntos específicos. Por ejemplo, yo digo, si hoy te haces cargo de los niños, mientras voy de compra, mañana me quedo yo con ellos mientras tú juegas fútbol. ¿No? Este tipo de contratos que son informales son una buena manera de acordar esos detalles de la vida familiar, como hemos comentado. Si se hacen con amor, si se hace con interés por el bienestar del otro, ¿sí? Con esa lid pueden edificar la relación de pacto matrimonial. Una tercera característica del contrato: si tú, entonces yo. Si tú haces esto, entonces yo hago lo otro, ¿no? Si usted si usted firmó un contrato por un año y abona una cuota mensual, entonces le entregaremos un teléfono celular sin cargo adicional por usarlo en una región diferente, algo por el estilo. Este es el lenguaje que es muy típico de los contratos. Contienen una herramienta de negocio que se basa en la distracción de dar algo con la intención de obtener otra cosa a cambio, y por lo regular en este tipo de situaciones obtiene mayor beneficio, ¿no? Esta es una mentalidad con la que muchos comienzan una relación matrimonial. Présteme sus oídos. Te casas pensando en hacer feliz a tu esposa, pero solo y cuando, solamente y exclusivamente, únicamente si ella te hace feliz a ti. Porque si no, no. Ella no cumplió, entonces tú tampoco. Entonces esa actitud nos encasilla en una relación que está solamente avalada por un escrito que sustituye, o sea, un papel que sustituye el amor, que sustituye la comprensión, que sustituye el respeto, que sustituye la empatía mutua. ¿Sí? Entonces, hay otra característica. La motivación en un contrato es obtener un bien. Tú firmas un contrato porque en ese contrato tú vas a recibir un beneficio. ¿Sí? Tú vas a recibir un beneficio. Entonces, muchas veces quienes inician la celebración de un contrato es porque desean algo exclusivamente. Ese deseo es lo que te motiva a intentar un acuerdo con otra persona, obviamente. Entonces, un vendedor busca cerrar un contrato. De esa manera, inicia la conversación con el fin de concretar una venta y obtener los beneficios que necesita. El vendedor debe estar convencido totalmente de lo bueno que está vendiendo, de lo bueno que es su producto para venderlo. ¿Sí? Y debe estar convencido de los beneficios que le va a proporcionar ese producto que él vende al cliente, ¿no? Sin embargo, escuchen esto: si el vendedor no desea la comisión del contrato, o no deseara la comisión la comisión del contrato, pues no sería vendedor.
porque es lo que lo motiva. Ese beneficio, esa comisión, ese dinero que va a recibir, es lo que motiva al vendedor. Entonces, este mismo principio se cumple también en el matrimonio. Si yo inicio una conversación con mi esposa en la que expreso mi deseo de hacer algo por ella a cambio de algo que ella haga por mí, seguro que mi motivación ha sido algo que yo deseo. Si yo le propongo lo siguiente, por ejemplo, querida, yo voy a cortar el césped, ¿verdad? Pero tú me planchas una camisa para yo poder asistir a la junta de mañana en la noche. ¿Tú crees que lo puede hacer? Yo lo hago. Y esa es una forma de intentar cerrar un trato que me asegure que la camisa va a estar ready, nítida para la junta de mañana. ¿Sí me explico? Entonces, hay otra característica que es que con mucha frecuencia los contratos son implícitos y no verbales. Ahora sí que como un secreto a voces, que lo piensas, oigan esto, lo deduces por ciertas cosas que has visto o que conoces, ¿no? Lo deduces. Un hombre, por ejemplo, casado, dijo en cierta ocasión: jamás hablamos de este tema, pero tenemos un arreglo. Y él pensó y dijo: si yo colaboro con su proyecto, ella hará que la vida me resulte más emocionante. Por otro lado, es sabido que si yo no cumplo con su deseo, ella puede amargarme la vida. Y como que lo piensa, o sea, no se lo dijo a ella no se lo dijo a él, pero por ciertas actitudes lo sabe. Entonces, este esposo nos da un ejemplo de un contrato, una especie de contrato matrimonial, aun cuando este contrato jamás fue verbalizado, jamás fue escrito, jamás fue dicho, pero como que medio se conocen, ¿no? Si bien el matrimonio es un contrato legal que se debe respetar y que con frecuencia hacemos tratos informales que nos ayudan en el uso adecuado de nuestras habilidades para el beneficio mutuo, obviamente, el matrimonio es mucho más que un contrato. ¿Es un contrato? Sí. Pero más otra cosa. Así es. Es como que tú digas, tú eres bachiller, pero ¿qué pasa? Eres graduado de medicina, eres un doctor. ¿Tú eres bachiller? Sí. Pero soy más. ¿Sí? Sí. ¿Tienes el bachillerato integrado? Sí, porque yo hice el bachillerato, hice la universidad y ya soy doctor en medicina. Entonces, el matrimonio, claro que es un contrato. Es un contrato, pero entre los cónyuges se adquiere una responsabilidad o un compromiso, mejor dicho, un compromiso de pacto. No se limitan a los documentos. Es un acuerdo, es un acuerdo de pacto. ¿Sí? Y muchos van a decir, bueno, pero, ok, ya entramos para conocer, ¿verdad? Lo que es el contrato y todo lo que implica y las características que tiene y todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es entonces un pacto? La realidad es que esta palabra viene del hebreo berit, B-E-R-I-T-H. Bueno, está letrada, o sea, deletreada con letras, con alfabeto latino, ¿verdad? B-E-R-I-T-H. Con el español. Suena así, berit. Pero esto significa acuerdo de asociación de naturaleza solemne. Es un acuerdo
solemne, tiene una naturaleza solemne. Tú dices, wow, pero ¿me podrías dar como una definición como más, no? Mira, la realidad es que para preservar el sentido original y bíblico de esa palabra, pacto, sucede que esta palabra tiene un significado muy amplio y la Septuaginta lo traduce como alianza. O sea, el pacto es una alianza. El pacto matrimonial es una alianza entre un hombre y una mujer. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, la realidad es que existen dos clases de pactos que se contemplan en las Escrituras. Y uno es el pacto que hace el hombre con su semejante, o una nación con otra. Y este pacto es en el que en los términos mutuamente considerados y consentidos se efectúan, se imponen y los ratifican mediante un juramento o por alguna prenda y ante testigos, ¿verdad? ¿Se les parece esto conocido? En este tipo de pacto al que se alude, por ejemplo, en Gálatas 3:15, un pacto entre hombres, si está confirmado, no puede ser posteriormente manipulado mediante adiciones, ni abrogado, ni roto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando Abraham compró el campo del heteo Efrón en Macpela, Abraham pagó el dinero en presencia de los hijos de Et, ¿sí? Como testigos, y así quedó firmemente en su poder, ¿verdad?, el campo del heteo Efrón. Otro, el pacto que fue llevado a cabo entre Jacob y Labán. Levantaron ambos un montón de piedras como testimonio y comieron allí sobre aquel majano. Dice Génesis 31, 46. Por ejemplo, otro, cuando los gabaonitas engañaron a José y a los príncipes de Israel, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová y lo juraron. O sea, pero hicieron entre ellos una alianza. Comer juntos era también y sigue siendo considerado en el Oriente como un pacto por el que los comensales se obligan mutuamente. De hecho, hay un llamado pacto de la sal, pacto de sal, que se menciona en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 13:5. Sigue estando vigente, de hecho, en algunos países de Oriente, que comer sal juntamente es el sello de un pacto, por ejemplo, ¿no? Y existe los pactos hechos por Dios. Estos pactos obedecen a una propuesta que es soberana del Creador y que es lo que conocemos como unilateral, porque entre un hombre y una mujer, ¿verdad?, es bilateral, ¿verdad?, donde yo me comprometo, ¿verdad? Yo hago una alianza con Erika para hacerle feliz y Erika hace una alianza conmigo para hacerme feliz. Es bilateral, ¿verdad? Pero el pacto de Dios es impresionante, porque Él hace un pacto y ¿quién puede igualarse a Dios? Nadie. Pero mira qué especial es este pacto. Empleamos la expresión pacto matrimonial porque es la que mejor identifica la singularidad del matrimonio concebido por Dios como una sola carne. Miren, pacto es un término bíblico y Dios es un Dios de pactos, ¿sí?, como dice una canción. Las Escrituras, de hecho, hacen uso de esa palabra pacto en muchas ocasiones y se observa por primera vez en el libro de Génesis 6:18, cuando Dios le dijo a Noé, escuchen esto, Dios le dijo a Noé que destruiría toda la vida sobre la tierra a causa de la maldad del hombre. Entonces Dios
al decir esto, añade lo siguiente, dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Luego le indicó que preservaría el mundo animal por medio del arca que tenía que construir. Escuchen esto. ¿Qué quiere decir? Que el Creador tomó la iniciativa, o sea, el Todopoderoso toma él la iniciativa de hacer un pacto. Qué tremendo, ¿eh? Porque él lo necesitaba. No. No. El hombre lo necesitaba. Qué maravilloso, ¿no? Sin embargo, fijémonos que el pacto era en beneficio del ser humano. Ajá. Pero ese ser humano, Noé, aceptó el pacto de Dios y construyó el arca. Entonces Noé hizo un pacto con Dios al cumplir su parte que le correspondía, que era construir el arca, y al aceptar la gracia divina inmerecida en aquello que él no podía hacer, salvarse él mismo. Y ahí se ve la magnitud del amor de Dios, porque el haber hecho ese pacto, a él no le daba ningún beneficio. El beneficio era para el hombre. El móvil de Dios no es tener un arca para él. No necesitaba. Porque Dios no necesita un arca. Pero Noé sí la necesitaba. La disposición de Noé de construir el arca manifiesta esa aceptación de lo que Dios le ofrecía, del pacto divino de la salvación. Wow, fíjate, a veces aquí dices que la disposición de Noé fue creer en lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? De construir un arca, aunque a lo mejor todo el mundo le decía alrededor, estás loco, ¿cómo crees eso y el otro, no? Pero él creyó, y a veces dentro del matrimonio no creemos, dentro del matrimonio dudamos del cónyuge, cuando ese pacto que establecimos, porque no solamente fue un pacto entre tú y yo, sino estaba de por medio Dios, ¿verdad? Porque era una ceremonia en el lugar que haya sido, pero teníamos personas alrededor, familiares, amigos, que estaban participando del decir yo, sí te acepto, ¿verdad? Con esto, con el otro, como quieras, pero te acepto. Estoy pactando contigo, estoy haciendo una alianza contigo. Correcto. ¿No? Así es. Entonces, qué tremendo, o sea, Noé creyó en esa alianza con Dios. Como tú bien lo dices, Dios no necesitaba pactar porque Él es soberano, Él es todopoderoso, pero por amor al hombre lo hizo. Wow, por amor hace una alianza impresionante para asegurar la vida, la longevidad del ser humano. Así es. Wow, está tremendo, ¿no? Entonces, sucede que el Antiguo Testamento relata que Dios hizo pacto con Abraham, por ejemplo, en Génesis 17, del 3 al 8, con Moisés, en Éxodo 19, 3, 6, confirmó su pacto con David, 2 de Samuel 7, 12 al 29, y los profetas por su parte le recordaban a cada rato al pueblo de Israel el pacto que tenía con Dios. Usted lo puede ver en Jeremías 31, Ezequiel 37, Oseas 2, etc. El Nuevo Testamento revela al Mesías, al Hijo de Dios, que le dio cumplimiento al antiguo pacto e instituyó el nuevo pacto. Como podríamos leer en Mateo 26, 28, Lucas 22, 20. Los autores del Nuevo Testamento, señores, explican el concepto de pacto y lo utilizan en 2 de Corintios 3:6, Gálatas 3:15, Hebreos 7:22 y otros versículos. En las Escrituras no solamente hallamos pactos de Dios con su pueblo, sino también pactos entre personas. Por ejemplo, 1 de Samuel 18, del 1 al 3,
Jonatán estableció un pacto con David. En Ruth 1, 16, 17, Ruth hace lo propio con Noemí, su suegra. Hace un pacto, una alianza. Por consiguiente, no debería sorprendernos a ninguno de nosotros que en las Escrituras se considere el matrimonio, señores, como un pacto, como una alianza solemne entre un hombre y una mujer. No debería sorprendernos, porque comentamos que son hechos del mismo material, diferentes pero del mismo material. Puedes tener, tú vas al taller de un alfarero y te vas a dar cuenta que pues sus productos, los utensilios que hace, pues son hechos con la misma materia prima, con diferentes características, colores, formas, pero es la misma materia prima, ¿verdad? Entonces, cuando el autor de Proverbios capítulo 2 del 16 al 17 le advierte a su hijo que no se involucre con la mujer extraña, dice que olvidándose de su pacto con Dios abandona al compañero de su juventud, indica con claridad que el matrimonio es un pacto sagrado. Si Erika y un servidor tenemos un pacto sagrado, tú y tu cónyuge tienen un pacto sagrado. Dios suele simbolizar su relación con Israel como un pacto matrimonial. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Cristo simboliza el esposo y la iglesia la esposa, ¿verdad? O sea, hasta este punto ve Dios el matrimonio. Es una alianza sagrada entre un hombre y su mujer. Jesús mismo considera que el matrimonio es un pacto de por vida, cuando en Mateo 19 del 4 al 6 nosotros leemos lo siguiente: ¿no habéis leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es una versión de la versión Castellan, y en otra versión diría una sola carne. Así que ya no son dos sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19 del 4 al 6. La realidad es que nuestro matrimonio, nuestra relación matrimonial, es más que un contrato, es un pacto, es una alianza establecida desde lo alto. Así es. Así que pues esperemos que sea de gran bendición esta palabra, ¿verdad? Si tú sabes que a algún matrimonio le va a ser de bendición, compárteselo, no te quedes tú con esa bendición solamente. Hay mucha gente que no entiende estos términos, ¿verdad?, de contrato y pacto. Entonces queremos que sea de bendición también para ellos. Compártelo y recuerda que te esperamos este domingo a las 10 de la mañana aquí en la Quinta Cerrada de Bosques de Puebla, Manzana 7, Lote 7, Departamento 2. Son todos bienvenidos. Así es. Y en este mismo lugar, en la Quinta Cerrada de Bosques de Puebla, Manzana 7, Lote 7, hasta ahora, porque pronto vendrá sorpresa por ahí, estaremos el martes a partir de las 7 de la noche recibimos parejas para consejería matrimonial, prematrimonial. Usted puede venir y recibir una palabra que le impulse a seguir hacia adelante, con mucho respeto, con mucho amor y mucho interés. Es el de mi esposa y un servidor, para que nuestros matrimonios sigan hacia adelante independientemente de lo que suceda. Queremos que Dios les bendiga de manera grande, de manera impresionante, y que tenga una noche exquisita, un descanso excelente.
Dios les bendiga de manera grande, de manera especial. Gracias, Dios les bendiga y saludos a todos los que nos mandan a saludar. Dios les bendiga, bye.